Según que los patitos vamos a tratar el asunto derivado de lo que supone la acusación de conspiración del activista de Hong Kong, Joshua Wong. Este muchacho es solamente un ejemplo de lo que ha sucedido en la antigua colonia británica de Hong Kong, ligada desde 1997 a la República Popular de China. Tiene que ver respecto de tener muy en cuenta no solamente el hecho circunstancial de lo que supone la libertad en Hong Kong, la democracia, los paraguas amarillos y todo ese movimiento, a fin de al cabo bastante inútil, porque a fin de cuentas, y lo hemos comentado más de una vez, esto tiene que ver con el poder hacer según qué cosas. Si pareciera que el amigo Emilio Ablanedo tiene en consideración respecto de la Confederación esta realidad en la que Estados Unidos, en el ámbito federal y confederal, pues parece que se lucharon ciertamente mucho antes de lo que fue la conflagración. O Emiliano Jiménez respecto de las esferas de poder en la situación actual, que nos llevaría a Yago Rodríguez y su visión geopolítica por un pedazo de tierra en su libro de ensayo geopolítico. Esta situación ciertamente nos necesita, nos amerita el hecho de explicar un poquito qué es lo que ha pasado precisamente con Hong Kong. En la situación en la que hasta el año 1984 estaba garantizada la realidad de dos esquemas en la citada colonia, que eran la situación de la isla, pero no solamente la isla, derivado de la guerra del opio, y luego, extendido a los nuevos territorios, con esa diferencia de que en teoría la zona más meridional era de perpetuidad y la zona de los nuevos territorios era para 99 años. 99 años desde 1898, que culminan en el año 1997. Por supuesto, cuando se establece el acuerdo en el final del siglo XIX, nadie está pensando, sino que 99 años es una eternidad, una barbaridad de años, y por lo tanto nadie está pensando en eso, que igual en algún momento llega el año 1997. También está el hecho de que en 1941, cuando se está a punto de celebrar la Navidad, Hong Kong cae en manos de los japoneses, que se lo entrega a uno de sus estados títeres, como diría el camarada amigo Rubén Villamor en sus libros de la zona, que tiene muchos y bien escritos. Tenemos ahí la idea de que Hong Kong, en este periodo de lo que supone desde el siglo XIX hasta 1997, hay un periodo durante la Segunda Guerra Mundial que formalmente está gestionado por los chinos. Cierto es que en la zona de Kowloon, en la zona de ese mega concepto que era un antiguo fuerte chino, y que precisamente fue un agujero negro en el que se fue construyendo siempre hacia las alturas y tenía ese aspecto cuadrado, cúbico, de una superpoblación enorme, y eso sirvió en buena medida para ciencia ficción de la buena. Uno puede pensar tal vez en el juez Dredd. No tengo verificado, pero tampoco dudas de que este tipo de edificaciones en esta situación, que precisamente al final fueron los británicos los que desmontaron eso antes de la entrega en 1997, pues ciertamente nos encontramos con una situación del parteaguas real, que es precisamente en 1997, un poquito después de la entrada en funcionamiento del primer ministro Tony Blair. Ahí fue Carlos de Inglaterra, recuerdo haberlo visto en directo en televisión, esa entrega, esa ceremonia. También hay una película con Jeremy Irons que transcurre como de fondo este asunto de la transferencia de poder. Y lo que es importante y relevante en este asunto, en principio, lo que Margarita Thatcher, que venía, y esto es interesante apuntarlo por el contexto, Margaret Thatcher venía de haber obtenido la victoria después de los años 70 con el laborismo británico, haciendo
cosas un poco raras, después de haber pedido a sus líderes más carismáticos, sea por la razón que sea, que no vamos a entrar en esto, sino en el hecho de que el Partido Conservador obtiene su oportunidad con un estilo distinto, muy distinto del que han sido los líderes conservadores, que han hecho una especie de piña, como sucedió en el continente, de lo que era el estado de bienestar, conservadores, antes demócratas cristianos y los socialdemócratas, la barra laboristas, habían establecido un marco común de convergencia en el que dentro de él había la lucha partidista, pero Margaret Thatcher, bien cierto, por temas profundos, económicos, de dinámicas, la crisis global, el tema del petróleo, un montón de situaciones también internas, endógenas, dentro del ámbito británico, nos encontramos con la situación de las minas, de carbón, los sindicalistas, que se ve en diversas películas, y en 1981 también con Alan Moore, con V de Vendetta. En 1982, Galtieri trata de salvar, aunque no era su objetivo, a Margaret Thatcher con la situación en Malvinas. El ejército volvió victorioso en Malvinas y Thatcher obtuvo una victoria en el año 1983 en las elecciones parlamentarias. En 1984 llega a un acuerdo con Deng Xiaoping en China con la devolución de Hong Kong para dentro de 13 años. ¿Cómo es posible? Es increíble, porque Margaret Thatcher fue durísima con los argentinos en Malvinas, fue la guerra por ello, fue dura con los españoles en Gibraltar, pero se arrugó como una margarita en el caso de China, a pesar de que China en aquel momento no era la China que sería 15 años después, ni la que sería 30 años después, en 2014, ni la que es actualmente. Por tanto, en principio, un todopoderoso imperio británico todavía podría haber negociado algo mejor que un tratado de transición que se ve incluso en series como Murder, She Wrote, que ya con Angela Lansbury, que viaja a Hong Kong en 1993, y que ciertamente en ese periodo especial de transición se preveía que habría otro entre 1997 y 2047. Un acuerdo en donde habría una situación de estatus especial, en donde China, que quería la reincorporación de los territorios perdidos, a pesar de que ciertamente uno va al siglo XIX y mira los mapas de pérdida territorial y puede uno encontrarse sorpresas porque se incorpora también a los rusos en este discurso de los tratados desiguales, las pérdidas territoriales y todo esto, incorpora también a Mongolia y la situación en Tíbet, en Xinjiang y en otros lugares, pues ciertamente cuando llega Deng Xiaoping se tiene esa idea, lo cual vertebra, como diría mi amigo Alberto Pleguezuelos, más con el mandarinato tradicional para la consecución de un hilo conductor de 5.000 años en la China de toda la vida que con el Partido Comunista y con un sistema ciertamente socialista. Bien es cierto que no de manera estructurada y organizada, pero digamos que de aquella manera, para tratar de salvar la bola de partido, en 1988-89 se empezaron a establecer zonas especiales, que eso abrió el camino a una zona económica especial y de ahí la introducción del capitalismo como... creo que era Dios, hijo mío, aquella película en la que vemos retroactivamente en el pasado de familiar, vemos esa situación en las fábricas, en la introducción de ese modelo capitalista en un esquema más bien marxista, con una situación de electroshocks, como diría el señor Toledo, y bueno, pues el tema de la fusión en el 88 de BBV, el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya. Es por lo tanto un asunto que trasciende porque ha tenido vertientes en otros lugares y que ciertamente en principio esa idea de la reunificación con Hong Kong se basaba en la coartada de que el mismo sistema político que habían ido desarrollando sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en principio los británicos habían tenido, bueno, cierta dejación porque a fin de cuentas el esquema global con la emergencia malaya, la emergencia keniata y todas estas vicisitudes de los años 50, 60, 70 habían puesto el foco en otros lugares y no tanto en Hong Kong.
como pérdida de las grandes joyas de la colonia británica, primero el Raj en 1947, con lo cual estas pequeñas perlas, que luego fueron adquiriendo más importancia cuando el ajuar iba menguando, entonces es cuando se pusieron a establecer un marco de referencia en donde hubiera un esquema más democrático, más de autogobierno, más de soberanía, más de toma de decisiones. Por lo tanto, tampoco se puede decir que el esquema que finalmente acabó existiendo en el momento de la transición del 84 al 97 fuera el esquema tradicional de toda la vida en Hong Kong. Pero establecieron un esquema de cosas que debería de ser respetado precisamente por esa vocación democrática establecida en el marco final de la colonia. Pero los chinos, que tenían que asumir eso, esa era la coartada de os entregamos esto, pero a cambio no va a ser como Cantón, como Shanghái, como Pekín, no va a ser una ciudad más, va a ser un ente aparte dentro de un esquema como si fuera la monarquía británica, de el rey, es el rey del Reino Unido, pero también lo es de Australia, a pesar de que el primer ministro del Reino Unido no tenga nada que decir en Australia, el primer ministro de Australia no tenga nada que decir en Birmingham. Este esquema está establecido ciertamente un poco como la Constitución española, que habla de ciudades autónomas pensando en Gibraltar, no en Ceuta y Melilla, que al final fueron las que se acogieron en 1995, para establecer un esquema de cosas en el que Gibraltar no iba a incorporarse en ninguna comunidad autónoma, sino que iba directamente a tener un poder autónomo a nivel general. Esta situación era la que en buena medida se planteaba para Hong Kong, con un jefe de Estado que fuera común, alguna normativa más o menos común, como sucede con las islas en Alan, en el caso de Suecia, Finlandia, las Islas Feroe, respecto de Dinamarca, un esquema de cosas más o menos respetuoso. Pero evidentemente un Estado centralista, jacobino, unitario, como pueda ser el chino, no tiene sino contraprestaciones respecto de lo que es Xinjiang o Tíbet y la laminación, y no solamente la laminación, sino también los campos de concentración, de reeducación, la repoblación con chinos etnia Han, y ciertamente eso debía de acabar explotando por algún lado. Y eso acabó sucediendo en Hong Kong con la famosa ley de seguridad. En el propio esquema de la noticia viene acusado de conspiración el activista de Hong Kong, Joshua Wong. Aquí habría que decir que es una conspiración. Una conspiración es algo tan básico como dos chicos o dos chicas, o un chico y una chica, para una tercera persona, para decir que esa va a ser la persona de amorío y noviazgo respecto de una de esas dos personas, o van a competir esas dos personas por esa tercera persona. Eso la tercera persona igual no lo sabe, o probablemente no lo sepa. Con lo cual es una conspiración de esas dos primeras personas para la tercera, para cambiar su posición y su mentalidad respecto de algo que no está previsto, como es el engagement amoroso entre esta situación. ¿Esto qué puede parecer más básico? Pues también puede suceder a nivel de colectividades, asociaciones, de grupos de poder, de instituciones, es simplemente subir la escala. Con lo cual una conspiración puede ser cualquier cosa. No es solamente la conspiración de los Rothschild, del Rockefeller, del Davos, el Club Bilderberg. No, también una conspiración puede ser amorosa entre tres personas, no hace falta nada más. El activista de la oposición de Hong Kong, Joshua Wong, ha sido acusado por conspiración por actuar en connivencia con fuerzas extranjeras, en virtud de la controvertida Ley de Seguridad Nacional, criticada por organizaciones de derechos humanos. El activista de 28 años fue condenado anteriormente a 4 años y 8 meses de prisión por conspiración en cometer subversión, ha aparecido en los tribunales en el distrito oeste de Kowloon, según recogió Hong Kong Free Press. Wong está acusado de haber hecho un llamamiento entre julio y noviembre de 2020 junto al activista autoexiliado Nathan Lau a imponer sanciones contra las autoridades de Hong Kong y de China por la situación de derechos humanos en el territorio.
La directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha denunciado un comunicado que esta nueva acusación en su contra pone de relieve el temor de las autoridades hacia los disidentes destacados y demuestra hasta dónde están dispuestas a llegar para mantenerlos encarcelados el mayor tiempo posible. Wong, que ya estaba en la cárcel por participar en unas primarias no oficiales, habría salido en libertad dentro de 1 año y medio, pero si la causa sigue adelante, podría enfriarse para enfrentarse a una pena de esta cadena perpetua. La controvertida ley de seguridad nacional impuesta desde el gobierno de Pekín no ha hecho más que provocar protestas entre las voces disidentes en esta antigua colonia británica que desde hace años viene exigiendo mayor autonomía respecto de China y una mayor apertura democrática. Esto en la situación de confrontación respecto de Taiwán, con la independencia a la vista de manera práctica, no de jure, pero sí de facto, de la independencia de Taiwán, es algo que uno hace preguntarse, ¿por qué el Reino Unido no compitió Hong Kong en Singapur y no estableció una independencia antes de cualquier otra situación? ¿Tanto miedo le tenía a China en 1983? ¿Tanto miedo tenía para bajarse las bragas Margarita Thatcher? Es algo alucinante e increíble cuando la oportunidad la pintaban calva, sobre todo cuando los chinos, cuando le ofrecieron Macao, los portugueses, en la situación de la revuelta de los claveles en 1974, lo mismo que acabaron dando la independencia a Angola, Mozambique, los territorios que todavía quedaban dentro del ámbito del imperio portugués, dijeron que no querían Macao. Con lo cual, los británicos tendrían que haber tomado buena nota y haber dicho, que no queréis Macao. Vale, nosotros estableceremos en Singapur, en Hong Kong. Como tal vez debería haberse establecido después del Brexit en Singapur, en Londres. Pero bueno, esto de establecer enclaves es algo que parece que les gusta a los británicos y no sé por qué no lo hicieron en Hong Kong. No lo hicieron y ese baldón les caerá para siempre, para ellos. Y si la toma de decisiones, el aspecto principal, no se hace, luego las consecuencias derivadas son siempre sujetas a la función principal, al problema principal. Y no resolverlo es hacer un pan con unas tortas. Lo digo porque la situación de la ley de seguridad interfiere de lleno en la ley fundamental de consecución de la autonomía y autogobierno y del modelo transitorio del año 1997 al año 2047, en tanto en cuanto es una injerencia tal como la ley de 1839 de reforzamiento de los fueros derivado del acuerdo de Vergara entre Maroto y Espartero, en el que se hablaba del respeto de los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Ya estaban introduciendo un esquema en donde alguien por encima ponía un limitante al autogobierno foral. Y aquí nos encontramos con algo mucho más duro, en tanto en cuanto establece que en determinados supuestos quien manda, en definitiva, es no se da un cierre en jurídico-político dentro de la propia sociedad de Hong Kong, sino hay alguien por encima, que es Pekín, que puede marcar pautas para el tema de seguridad. Y como es un esquema de chicle extendible tan amplio en donde, ¿qué es la seguridad nacional? ¿Qué es un riesgo para la seguridad nacional? Cierto es que se basa en una aplicación de un sujeto que sí tenía que haber tenido una realidad jurídico-política en donde se lo hubieran causado, pero esa no era la cuestión de fondo. La cuestión de fondo era quién tenía derecho a juzgarle o no juzgarle y el tránsito, a ver por dónde iba la cuestión. Y por tanto, esa casuística que dio lugar a la realidad de la ley de seguridad impuesta, porque no es surgida desde las instituciones de Hong Kong, sino fue creada por los mandarines de Pekín y impuesta a Hong Kong. Por eso se dice que desde ese momento el autogobierno carece de sentido, porque los chinos tenían bastante claro que el periodo transitorio no era de 1997 a 2047, no, era de 1984 a 1997 y después podían hacer lo que les saliera de la higa.
Esa es la realidad constante y sonante. Por eso, cuando vemos los puertos, la mitad de los puertos operados por una empresa privada que no tiene sede en Hong Kong, sino fuera, en un paraíso fiscal, con un señor que no tiene obediencia al esquema político de lo que supone la realidad de Pekín y de la República Popular de China, incluidos los puertos en ambos extremos del Canal de Panamá y su posible venta a BlackRock, pues nos encontramos con una situación en la que los chinos pueden tomar de su propia medicina a la hora de entender que los negocios de Hong Kong puede que hayan salido de allí. Y la situación territorial y poblacional pues es el residuo de una toma de decisiones en las que el autogobierno es algo que debería haberse garantizado, pero en ausencia de autogobierno los movimientos tanto personales como comunicacionales, económicos, con esta presteza, el dinero, pues al fin y al cabo, a veces tiene patria, pero otras veces tiene no, tiene miedo, y en buena medida es capaz de moverse por el ancho mundo en el ámbito del tránsito de capitales, sobre todo cuando estamos en un mundo en el que ya no es necesario salir por un aeropuerto con una maleta llena de billetes. Es posible las transferencias en el ámbito digital y no solamente eso, sino también a través de las criptomonedas nos encontramos con la posibilidad de no saber ni el origen, ni el destino, ni el tránsito. Así que nos encontramos con esta disposición en la que en Hong Kong ocurren este tipo de cosas ligados con la proyección económica, en donde los chinos pasito a pasito han ido succionando en el entorno norte de lo que supone Hong Kong, dentro de la realidad que todavía sigue habiendo aduanas, sigue habiendo una separación física entre lo que supone Hong Kong y el territorio continental chino, pero con pequeños pasos como el tema de la aduana dentro del territorio de Hong Kong, luego el tema de ir sacando elementos hacia el territorio chino, el hecho de que el vínculo con el exterior se haya diluido respecto de Hong Kong y esta posición respecto de Trump, Boris Johnson cuando era primer ministro, de, vale, no atacamos las causas originarias, que es el hecho del autogobierno. China no va a ser receptora del hecho de autogobierno, lo cual en principio le compromete respecto de la posibilidad de un país dos sistemas, que era el esquema para Hong Kong, replicarlo para Taiwán de manera creíble. Taiwán está viendo claramente que lo que sucede en Hong Kong es lo que le pasaría a Taiwán en caso de tener una debilidad concupisciente, espirituosa, a la hora de decir, bueno, dos Chinas, un mismo sistema, o una China con dos sistemas. No, nada de nada. El que manda en Pekín y ahora Xi Jinping y todos al redil del camarada, secretario general y líder y presidente y que tiene más poder que nadie en el ámbito de lo que supone China, de este Mao Zedong. Lo cual resulta curioso porque es en las debilidades en las que se necesita este tipo de cosas. Debilidades intrínsecas, poblacionales, el maltusianismo demográfico está haciendo estragos hasta el punto de que el año pasado perdieron 2,1 millón de personas en la población en China. Este año van a perder 3,5 millones de personas, va a descender el nivel poblacional, tienen crisis dentro de sí, el tema urbanístico es uno de ellos, y hay muchas otras crisis que están dentro del esquema de China. Por lo tanto, se necesita tener alguien que arriba tome las decisiones, porque a fin de cuentas en el Producto Interior Bruto per cápita nos encontramos en la zona costera, que podría ser asimilable a lo que es Corea del Sur, Japón, la propia Taiwán, pero luego nos encontramos con una zona buffer hacia el interior que va poco a poco hasta lo que es Xinjiang y Tíbet, que podrían ser perfectamente países africanos por Producto Interior Bruto per cápita. Así que ciertamente nos encontramos con esta realidad en la que, bueno, pues a veces
se liberan 4 activistas condenados por subversión, luego se vuelve a acusar de conspiración al activista, se va haciendo este juego de trileros, expande su programa de matriculación para universitarios afectados por las políticas de Donald Trump, trata de hacerse el magnánimo, como si fuera Amon Goth en la lista de Schindler. Luego a veces la bolsa de se dispara tras la tregua arancelaria, luego vuelve a deprimirse. Cierto es que también está el hecho de que, a pesar de que el líder de Hong Kong está nominado directamente por el poder en China, todavía hay algunas elecciones que tienen... vamos, que todavía Hong Kong no es Venezuela. Todavía no es Venezuela, ni Cuba. Pero el camino de momento está trazado. Cierto es que recientemente, hace como un mes, las autoridades de Hong Kong propusieron recrudecer la polémica ley de seguridad nacional y facilitar la jurisdicción de China en determinados casos relacionados con delitos como traición o sedición. Llega un año después de que el Parlamento diera visto bueno a una legislación que endurecía las penas por este tipo de delitos, a pesar de las críticas sobre un posible retroceso en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Ese nuevo mecanismo, presentado en un artículo de la legislación existente sobre la posibilidad de que los casos complejos sean juzgados en la China continental, en ese sentido busca incrementar el apoyo de la oficina de Pekín encargada de supervisar el estado de la seguridad en la región administrativa especial china. Con esta medida, el gobierno busca garantizar la seguridad de su territorio y evitar la existencia de fisuras ante el aumento de la tensión con Estados Unidos en el marco de la guerra comercial desatada tras la llegada de enero de Donald Trump a la Casa Blanca. El artículo 55 de la Ley de Seguridad Nacional estipula que la Oficina de China para salvaguardar la seguridad nacional debe ejercer su jurisdicción sobre casos concretos y en caso de que la administración local sea incapaz de ejecutar con eficiencia lo recogido en la ley. En esta oficina, la que ha publicado un documento en el que establece los motivos para impulsar la creación de este mecanismo ante los riesgos existentes para la seguridad nacional, dada la difícil situación geopolítica mundial. Así, el texto apunta a que los casos que podrían adherirse a esta nueva norma son aquellos en los que se vean implicados terceros países. Un mecanismo que podría sentar las bases para la extradición de imputados a la China continental, según recogió el portal de noticias Hong Kong Free Press. La normativa aprobada en 2024, y que hemos comentado en el canal alguna vez, ya tipificaba nuevos delitos y endurecía las penas a prisión por traición, sedición o subversión, si bien fue aprobada por forma unánime por el Parlamento hongkonés, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos alertaban de que esta ley podría ser utilizada como norma de represión y de injerencia extranjera, añado yo. Esta ley permite cubrir por completo el delito de espionaje que ya incluía la legislación adoptada por el gobierno central a raíz de las fuertes protestas realizadas en 2019 y fue propuesta por primera vez hace ya más de 2 décadas. El documento en cuestión enmarca en el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong, que ejerce de constitución de la región, y establece que el gobierno hongkonés debe aprobar su propia legislación al respecto en relación con los delitos citados con anterioridad, que esta es la madre del cordero, porque la ley básica de Hong Kong dice que debe de ser una ley de Hong Kong, pero la ley se ha sacado de la manga y es una ley china, con jurisdicción china, con lo cual está superponiendo la realidad de centralismo jacobino, bastante propio, por otro lado, del marxismo-leninismo y derivado de la Revolución Francesa. Y ahí recomiendo el libro de Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva sobre contra la Revolución Francesa, para entender un poco esto. Ahí está la revuelta de la Vendée, pero bueno, no vamos a ir por esa vertiente, a pesar de que pueda tener algo que ver con la revolución de los paraguas amarillos y el hecho de que el camino que trata China de llevar es el de controlar el territorio, de que no pueda ejercer ningún tipo de desviacionismo, a pesar de que hasta el momento había tenido ese marco de servir como pulmón externo
a la hora de conectarse con el mundo, pero ya en el siglo XXI ya no tenía cada vez menos la misma prestancia a la hora de tener esa situación y por tanto había menos excusas para hacer lo que había hecho, habida cuenta de que lo que quieren es una sola China, con un solo sistema, con un solo poder y con un solo sistema administrativo, jurídico, político, administrativo y todo lo demás. Y eso significa que deben de seguir amarrando Xinjiang y Tibet, que deben controlar Manchuria y si pueden enviar a los manchúes a desangrarse en la guerra en Ucrania, además aprender ciertas cosas de tapadillo, claro, y por supuesto amarrar Hong Kong, Macao ya está amarrado, no creo que haya ningún tipo de problema por ahí, y sobre todo el desafío de Taiwán. Por eso es un asunto que tiene trascendencia y que debería de importar al mundo, a pesar de que, a fin de cuentas, solamente hablamos de ese activista llamado Joshua Wong. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.